Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Convencida estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sentí mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Gracias, bendito sea el nombre del Señor, amén, hermosa alabanza. Vamos a ir al texto de la Sagrada Escritura que está en Génesis, capítulo 28, verso 10. Así, si tiene su Biblia, quiero invitarle a abrir su Biblia junto con nosotros en Génesis, capítulo 28, verso 10. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, voy a entender que puedo leer. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y en tu simiente, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. Y Betel es casa de Dios. Jacob venía no solamente dejando la casa de su padre, sino que venía en dirección hacia la tierra de donde era su madre, la tierra de Aram, en procura de una esposa, ya que su hermano Esaú había tomado de las mujeres cananeas y esto había disgustado a su familia, especialmente a su madre y a su padre. No podían tener contentamiento en sus nueras. Así que le pidieron a Jacob que no tomara mujer de aquella región, sino que fuera en dirección hacia la tierra de Aram, de donde era la familia de Raquel, y entre su parentela que de allí pudiera tomar a mujer. Pero él, mirando que iba con ese propósito, Dios le sale al encuentro. Se le manifiesta en visión. Él puede ver una escalera de la cual ascendían y descendían los ángeles de Dios, y en lo alto podía ver a Jehová y oír su voz diciéndole: no temas, porque este lugar en el que estás es tierra santa, y a ti y a tu descendencia te será dado, y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, de tu simiente será bendita. Amén. Pero el verso 15 dice: y he aquí que yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y cuando Jacob tiene la visión de la escalera, no es otra cosa que la visión del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en el escenario de este mundo y se manifestó a los hombres, dijo: de aquí en más ya no me veréis, veréis a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Amén. Veréis a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. O sea, Él es el camino mediante el cual el reino de Dios vino a esta tierra y mediante el cual los hombres podemos acceder al trono de la gracia de Dios. Es esa escalera, es ese camino, amén. Sabemos que Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra, pero mediante el Señor Jesucristo recibimos la gracia de Dios y por medio del Señor Jesucristo podemos acceder a la presencia de Dios. Entonces Jacob estaba teniendo allí una visión del Mesías, y por causa del Mesías es que iba a ser bendecido, y por causa del Mesías es que todo lo que Dios había dicho acerca de él tendría cumplimiento. Nosotros tenemos que mirar a Jesucristo, porque todas las promesas de Dios son un sí y son un amén por medio del Señor Jesucristo. Cuando nos miramos a nosotros mismos siempre nos vamos a ver descalificados, nos vamos a ver incapacitados. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham de que sería bendecido y de su descendencia, si podía contarse las estrellas del cielo, así se contaría su descendencia. Pero cuando le habló de que iba a tener un hijo, él se rió, como diciendo, tenía dificultad para creer. ¿Por qué? Porque ya era un hombre viejo, y aun cuando habló de prosperarlo, también tenía dificultad. ¿Por qué? Porque dijo: un damaseno criado en mi casa es el que me va a heredar. Pero llegó un momento en que esa fe fue perfeccionada y él ya no se miraba a sí mismo como un hombre viejo, ni miraba a los que estaban en su casa para heredar,
sino que miraba al Mesías que iba a venir por medio de su descendencia. Cuando él empezó a mirar al Mesías que iba a venir por medio de su descendencia, entonces su fe fue completada. La fe de los hombres se completa cuando creen en el Señor Jesucristo. Así hay muchas personas que hoy día dicen tener fe en Dios, creer en Dios. Y eso no nos tiene que extrañar. ¿Por qué? Porque el diablo también cree y tiembla. Pero la fe de los hombres se completa cuando creen en el Señor Jesucristo. Porque Él es el autor y Él es el consumador de esta fe. Entonces, Dios siempre que ha querido perfeccionar la fe de alguien, de un hombre o una mujer, ¿con quién lo ha conectado? Con el Mesías. Siempre que ha querido perfeccionar la fe, completar la fe de un hombre, de una mujer, ¿con quién lo ha conectado? Con Jesucristo. Cuando el hombre se conecta con Jesucristo, entonces ya no se mira a sí mismo, ni anda por sí mismo, no vive por sí mismo, sino que mirando al Señor y mirando su obra, entonces puede salir adelante. Por eso es que cuando Dios comenzó a perfeccionar la fe de Jacob, cuando salió de la casa de su padre, le dio una visión. Tal vez para él esa visión era la confirmación de que Dios estaba con él, que Dios estaba en esa tierra, que ese lugar era un lugar terrible y temible porque era casa de Dios, era puerta del cielo. Pero para nosotros quienes por la gracia de Dios hemos venido a entender un poco más, hemos venido a conocer un poco más, sabemos que esa escalera tiene un nombre. Esa escalera es Jesucristo. Amén. No es que Dios levantó una escalera desde la tierra hasta el cielo, una escalera física, sino que abrió un camino nuevo por medio del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo recibimos la gracia de Dios y por medio del Señor Jesucristo es que podemos tener acceso con confianza a la presencia de Dios. Entonces, ¿quién es esa escalera? Jesucristo. Así como hoy hablábamos, cuando Abraham fue a entregar a Isaac, ¿por qué tuvo el coraje de levantar su mano y de entregar a Isaac en sacrificio? Porque él sabía que Dios se proveería. ¿De quién se proveería? Se proveería de uno quien iba a venir por medio de su descendencia, a través del cual todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Su fe ya estaba completa. ¿Por qué? Porque no estaba mirando a Isaac, no estaba mirando la situación, no estaba mirando la exigencia, no estaba mirando la demanda de Dios, sino que lo estaba mirando a Jesucristo, quien iba a venir por medio de su descendencia. Su fe ya estaba completa. La fe de Jacob, ¿dónde se completa? Cuando él pelea con Dios y su nombre le es cambiado, en ese mismo lugar. Cuando estaba retornando a la casa de su padre, se detuvo en ese mismo lugar. Antes de entrar a la tierra nuevamente de su padre. Y dice que el ángel de Dios se le apareció. Y él le pidió que le diera su bendición. Y dice que estuvo peleando toda una noche con el ángel de Dios, al punto que tuvo que tocar su muslo y descaderarlo para que le dejara. Y ahí le fue cambiado el nombre, ya no era más Jacob, sino que era Israel. ¿Por qué? Porque había peleado con Dios y había vencido. Y cuando preguntó por el nombre de quién era el que le había visitado, dijo, ¿por qué me preguntas mi nombre? Como una demostración de que él ya sabía quién era. Entonces podemos ver que la fe se va completando a medida en que nosotros vamos
depositando nuestra confianza en el Señor Jesucristo y ponemos por eso constantemente la palabra de Dios nos exhorta ¿a qué? A poner la mirada en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando nosotros depositamos plenamente nuestra confianza en el Señor y vivimos por su palabra y salimos adelante a través de su obra, entonces nuestra fe es perfeccionada. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor, de ahí que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es el perfecto amor? Jesucristo mismo. De donde el que todavía tiene temor, ¿qué es lo que significa ello? Que si tiene temor es porque lleva castigo. Si tiene temor es porque lleva castigo. Si lleva castigo es que todavía no recibió el perdón de Dios. Todavía no se completó su fe en el Señor Jesucristo. Todavía no salió adelante por la obra de Jesucristo. Pero Dios, que nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria, al igual que como Jacob, y esta es la palabra que hoy yo quiero compartir, porque Dios nos ha conectado con Jesucristo, le ha placido el revelarnos a Cristo. En otro tiempo vivíamos ajenos a esta vida, ajenos a las promesas, ajenos al pacto, vivíamos ajenos, sin conocimiento de Dios, éramos extranjeros. En cuanto a la herencia, en cuanto a la ciudadanía, en cuanto al pacto, en cuanto a las promesas, nada de todo esto conocíamos, pero un día le plació el revelarnos a Cristo, a Dios, y nos conectó con el Señor Jesucristo, y al igual que como Jacob, el Señor está con nosotros, ¿para qué? Para ir llevándonos, para que se cumpla todo lo que Él ha hablado acerca de nosotros. Por eso dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ellos en su tiempo salieron adelante para que se cumpliera todo lo que estaba establecido por Dios con ellos. Hoy estamos nosotros en el escenario de este mundo y también Dios nos ha conectado con el Señor Jesucristo y también nuestra fe se va desarrollando a medida que nos conectamos con el Señor, a medida que nos conectamos con sus promesas, a medida que vamos saliendo adelante por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y esto es de Dios. ¿Por qué? Porque al igual que como con Jacob, el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida y llevarnos hacia la tierra, la cual nos fue dada por herencia, la cual no es de este mundo, no tiene que ver con este mundo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero he aquí que cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, están reservados para nosotros. ¿Quiénes? Los que conectamos con el Mesías, los que conectamos con el Señor Jesucristo. Quiero leer una vez más capítulo 28 de Génesis, verso 15. He aquí que yo estoy contigo. ¿No son las mismas palabras que dijo el Señor? Yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿No dice que nosotros estamos en la mano del Señor y lo que está en la mano del Señor nadie lo arrebata? Y volveré a traerte esta tierra. Padre, no te pido por ellos para que los quites del mundo, porque están en el mundo, pero no son de este mundo, tuyos son, tú me los diste, guárdalos, para que donde yo estoy, también ellos puedan llegar a estar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así os lo hubiera dicho, pero he aquí que voy a preparar morada y vendré nuevamente y me tomaré a mí mismo. ¿Ve? Por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cómo sabemos nosotros todo lo que nos ha de acontecer? Porque ya nos fue anunciado.
Por medio de la Escritura podemos conocer que fuimos escogidos en Cristo para ser la esposa del Cordero y que ha de llegar el día en que nos gozaremos y nos alegraremos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa le fue concedido vestirse de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Esa promesa, ¿para quién es? No es para nosotros. Esa escritura, esos dichos, ¿de quién fueron dados? ¿Para quién se hablaron? ¿No se habló acerca de nosotros todo eso? He aquí que yo estoy contigo para volverte a traer a la tierra que te he dado y no te dejaré hasta que se cumpla en ti todo lo que yo he dicho. De igual manera, hermano, así como cuando Jacob conectó con el Mesías por la obra de Dios para que se cumpliera todo lo que estaba establecido con él, así también en su tiempo entramos nosotros en el escenario de este mundo y a Dios le plació revelarnos a Cristo y también nos dio promesa en que está con nosotros todos los días de nuestra vida, también nos dio promesa de que Él es nuestro guardador, Él es nuestro ayudador y que no ha de dejarnos hasta que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de nosotros. Por eso es que siempre que Dios perfeccionó la fe de un hombre, la fue perfeccionando a medida que conectaban con Jesucristo. Ninguno llegó a ser justo por su propia obra. Cuando nosotros miramos el carácter de esos hombres, Jacob era un usurpador. Ya Esaú mismo dijo, no en vano le fue puesto el nombre de Jacob, porque no le bastó robarme la primogenitura, que ahora también se ha llevado mi bendición. No en vano le fue puesto ese nombre. Quiere decir que el nombre manifestaba el carácter. Ninguno de los hombres de la Biblia que llegaron a ser justos por obra. Todos ellos fue revelado, fue descubierta su debilidad, su flaqueza. Y algunos participaron de cosas terribles. Nosotros miramos a Abraham que tenía temor por causa de los egipcios y decía a su esposa que se hiciera pasar por su hermana. Lo mismo hizo Isaac. En los tiempos que hubo hambre y que tuvieron que descender a otras tierras para tomar de alimento, le dijo a su esposa que se hiciera pasar por su hermana. Y ahí podemos ver cuánta confianza tenían, qué tan firmes estaban. En todos ellos se mostró su debilidad, en todos ellos se mostró su flaqueza, en todos ellos se mostró que no eran perfectos por sus obras. Pero ¿por qué llegaron a ser justos? ¿Por qué llegaron a ser amigos de Dios? ¿Por qué llegaron a ser tan amados por Dios? Porque todos ellos conectaron con el Mesías. El Mesías venía por medio de ellos. Por eso no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios llama y de quien Dios tiene misericordia. Al igual que ellos, usted y yo no rendíamos ninguna condición para ser herederos de esta promesa, de esta gracia. No reuníamos ninguna condición. No reuníamos ninguna condición, pero le plació a Dios el revelarnos a Cristo. Le plació en su tiempo llamarnos de tinieblas a su luz. Nos conectó con Jesucristo para que vivamos por su promesa y para que salgamos adelante por medio de su obra. Cuando nos miramos a nosotros no vamos a ver otra cosa que debilidad. Cuando nos miramos a nosotros no vamos a ver otra cosa que incapacidad, que incompetencia. Cuando nos miramos a nosotros no vamos a ver otra cosa que fracaso.
Pero cuando lo miramos al Señor, podemos ver que con Cristo somos más que vencedores. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo miramos a Jesucristo, podemos ver que por medio de la obra de Jesucristo nosotros ya hemos vencido. Con Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, la fe de todos los hombres de la Biblia se ha ido perfeccionando en la medida en que iban conectando con el Señor Jesucristo. Diferentes figuras, diferentes visiones, pero todas ellas representan a una misma persona, al Mesías, representan a una misma persona, al Señor Jesucristo. A veces nosotros podemos decir, ¿cómo se puede comprender por esas figuras, por esas representaciones? ¿Cómo se puede comprender? Bueno, justamente la fe es eso, es la certeza de lo que no se ve, la convicción. Ellos no tenían la revelación completa. Ellos no tenían la revelación completa, pero en ese momento esa manifestación era para ellos una revelación, así como lo era la salsa que no terminaba de arder para Moisés. Sin embargo, aunque hablaba con Dios cara a cara, le dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no te puedo mostrar mi gloria, porque si vieres mi gloria no vivirás. Pero te esconderé en esta peña y pasaré por delante de ti y verás mi espalda. Y esa peña que representa, sino Jesucristo, por medio del único con quien uno puede conectarse con Dios. Israel comió el pan en el desierto, pero apareció el Señor Jesucristo, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice, no fue Moisés el que dio el pan del cielo, mi Padre es el que da el pan del cielo. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo, el que come de mí no morirá jamás. ¿Ve? El maná tiene la figura del Señor, la peña tiene la figura del Señor. ¿Por qué Moisés no debía golpear 2 veces la peña? Porque la primera vez la golpeó y salió agua, y en la segunda vez le mandó Dios a hablarle, ya no a golpearle. Porque 2 veces no puede ser castigado el Mesías. Esa peña es figura de Jesucristo. Y usted dice, ¿cómo puede entenderse todas esas figuras bíblicas? ¿Cómo puede entender? Por medio de la fe. La fe es lo que nos da el entendimiento. Cuando uno comienza a creer en el plan de Dios, empieza a descubrir el plan de Dios en toda la Biblia, porque en toda la Biblia nos habla del Señor Jesucristo. Él mismo dijo, a vosotros cuando leéis las Escrituras os parece que en ella está la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia nos habla del Señor Jesucristo. La serpiente que levantó Moisés en el desierto, figura que utiliza el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en estos días. Y si fuere levantado, a todos atraerá a sí mismo. ¿Por qué? Porque el único medio para que el hombre pueda recibir el descanso y para que pueda recibir el antídoto contra el pecado es mirándolo a Jesucristo y viendo su obra consumada. El descanso del agobio del pecado y el antídoto del pecado, que es el aguijón de la muerte, solamente mirándolo al Señor Jesucristo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Ve? Todo figura del Señor Jesucristo. Siempre Dios que perfeccionó, y esto es lo que tenemos que entender, siempre Dios que perfeccionó la fe de un hombre, de una mujer, para llevarlo a un estado, para llevarlo a una posición, lo hizo conectándolo por medio del Señor Jesucristo, el cual lo encontramos en la Biblia representado por diversas figuras.
por diversas visiones, por diversas imágenes, pero siendo confirmado en la misma Biblia que esas figuras, que esas imágenes corresponden a la persona del Señor Jesucristo. Y hoy nosotros no somos Jacob, ni somos Abraham, ni somos Moisés, pero por la gracia de Dios nos hemos conectado con el Señor Jesucristo. Amén. Por la gracia de Dios hemos llegado a conocerle a Él, siendo que éramos enemigos de Dios en la mente, que estábamos ajenos a esta vida. Por la gracia de Dios hemos llegado a conocerle a Él, y nuestra fe se va desarrollando y perfeccionando a medida que lo miramos a Él, a medida que salimos adelante por la palabra de Él y a medida que salimos adelante por la obra de Él. Ahora, mirándonos a nosotros siempre vamos a quedar estancados, mirando a nosotros siempre vamos a ver la debilidad. Pero esa es la consecuencia de la caída. Cuando el hombre cayó, lo primero que hizo que era mirarse a sí mismo y ver que estaba desnudo. Ya no vivía por la palabra de Dios. Lo que el hombre perdió en la caída, Dios quiere que la iglesia lo recupere. Por eso es que a la iglesia le dio el vivir por medio de la fe, vivir por la palabra de Dios y no por obra, porque por obra ningún hombre puede ser justificado delante de Dios, pero sí por medio de la fe el justo vive. Por medio de la fe el justo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que perdió Adán. Adán vivía por la fe. Vivía por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Adán vivía vivía por la fe. La perdió esa fe cuando en la caída y comenzó a mirarse a sí mismo, mirar su condición, verse a sí mismo que estaba desnudo, que comenzó a recibir la acusación del diablo en su corazón y en su mente. Se desconectó de Dios. Lo que Adán perdió, Dios nos lo dio a recuperarlo por medio del Señor Jesucristo. Por eso hoy tenemos que sacar la mirada de nosotros y ponerla en el autor y en el consumador de la fe, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivir por su palabra y salir adelante por su obra. Y así es como vamos a vencer. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, dice el apóstol Juan. La victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Por eso, hermano querido y hermana querida, que la promesa del capítulo 28, verso 15, que recibió Jacob cuando se conectó con la escalera por medio de la cual veía ascender y descender los ángeles de Dios, que es figura de Jesucristo, recíbala para usted. El Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Él es el que nos guarda, Él es el que nos va a llevar a nuestra ciudadanía eterna. Él es el que va a estar con nosotros hasta que se cumpla todo lo que ha hablado acerca de nosotros. Y si creemos a esta palabra, vamos a poder salir adelante en victoria frente a todas las dificultades que se nos presenten en este peregrinaje. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, iglesia amada. Vamos a estar de pie, hermana querida. Vamos a glorificar el nombre del Señor en esta hora. Nos ha sido dada su palabra mediante la cual nos hemos fortalecido. Nos ha sido dada su palabra mediante la cual podemos tener seguridad y confianza que el que habló es poderoso para cumplir todo lo que Él ha hablado acerca de nosotros. Salgamos adelante por la palabra de Dios, salgamos adelante por la obra del Señor. Glorifiquen a Dios en su corazón, mientras esta palabra le va siendo confirmada en su mente y en su corazón. Glorifiquen a Dios dándole gracias, que no le dejó como un abortivo, no le dejó sin el conocimiento del Señor Jesucristo, sino que por el contrario le llamó de tinieblas a su luz,
para que le conozca, y no solamente le conozca, sino para que también por medio de él pueda vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Vamos a alabar su nombre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Veremos a nuestro Dios en el plan de la eternidad, en la vida de los fieles que al vivir por fe y no por ver, porque el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a él, como tierra invisible flor de flor. Vive por fe y no por ver, sus promesas como rocas son, sus promesas de nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Vivir por fe y no por ver, porque profetas hablarme. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido al que la muerte venció en la promesas como rocas son, promesas de nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Vivir por fe y no por ver, porque la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán para la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas de nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Vivir por fe y no por ver, porque los montes se moverán si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio brillará a todo aquel que confíe en él. Sus promesas como rocas son, sus promesas de nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él. Vivir por fe y no por ver. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,